38 años. ¿Cómo ves? Poquitos. Yo le hubiera dado 38 cadenas perpetuas. No, más bien ya ves que le dijo el juez que había llevado una doble vida. Sí. Entonces 38 y 38. Son 76. 76. Pero pues más eso hubiera 56, estado ya hubiera sido cadena perpetua. Sí se bien. hubiera ¿Tú muerto. qué le hubieras dicho? Pues yo le hubiera dicho, qué? ya canta, y habla de tu amiguito Calderón, no te hagas. ¿A poco no me parezco a Brian Cogan? No, más bien te pareces a Jackie Coogan, el tío Lucas. Caray, ¿qué están haciendo? Tú tampoco vendes piñas, ¿eh? Oye, Hablando de ¿ustedes qué piñas. están haciendo? ¿Qué están vestidos Es así? que ya ves que ahora ya cualquiera puede ser ministro. Pues mira, No, estamos probando compañeros, así no es. ¿No? No, y para explicarles eso, precisamente trajimos a un invitado buenísimo, que además nos va a hablar de qué tan posible es que metan a la cárcel a nuestra presidenta por Ay, Yo, no. instrucciones si de yo una fuera juez. ministro, yo la meto al bote. Ajá. Ay, vamos a ¿No? Quítense eso y vamos a cierto. platicar. Vamos, ya está tocando. bien, mira. está ahí. ¿Ya llegó? Ya llegó, ya. Nuestro invitado, el licenciado Eduardo Andrade. Gusto saludarles. Oye, ¿cómo les va? Muchas gracias por venir aquí. ¿Cómo están? Gracias, muchas gracias, gracias. Aquí nos sentamos. A la verga. Gracias, muy bien, pues aquí a sus órdenes. Pues viene usted en un momento... Sí, en el mejor momento. Y exactamente, llegas en un momento muy especial, porque ahorita tenemos una situación muy peculiar. Resulta que una juez de Veracruz, Jueza. una jueza, Nancy Juárez Salas. una jueza de Veracruz, Ahora hay que estar. Nancy Salas, Nancy Juárez Salas. Nancy Juárez Salas, De Veracruz, cuatro. está amenazando con meter a la cárcel ni más ni menos que a la presidenta de la República si no baja del diario oficial una cosa que se publicó ya hace algunas un mes, semanas. más de un mes. Sí. Así Y esto es, sí desde el día plantea un 15. problema de Estado que tiene que ver con la relación entre el aparato judicial y el Estado. A ver, ¿qué es lo que estamos viendo? Es ya un intento de lawfare. Y de golpe de Estado. Por eso. Sí, en realidad Estado se jurídico. acerca mucho. Yo sé que la presidenta fue muy cuidadosa en no mencionar, bueno, además cuidadosa y habilidosa y aguda cuando dijo, no, golpe de Estado no es un golpe aguado. Sí. Ya introduciendo, cada presidenta o cada titular del Ejecutivo pone en el anecdotario nacional siempre algunas frases que pasan a lo largo del tiempo, y la presidenta en los primeros días lo hizo ya, ¿no? Metió claro. en el lenguaje del argot de la política mexicana el golpe aguado, pero sí técnicamente tiene elementos de un golpe de Estado, desde el momento que un poder del Estado se lanza contra otros poderes del Estado sin derecho y con afectación de las funciones. Esto lo hacen de manera, digamos, intempestiva, y algunos autores dicen, es que solo si hay violencia física. No es cierto. La violencia puede ser física en un golpe de Estado, pero también puede ser ese acto intempestivo, implica algún tipo de violencia política al estar en contra de otros poderes del Estado, ¿no? Entonces, perdón que me adelanté. No, con por esto. favor. Y ahora está dentro del término del lawfare, ¿no? Usar el propio aparato judicial y el derecho para obtener finalidades políticas aviesas, pero en fin. Pero ¿con qué? Ahora sí que ¿con qué derecho se atreven a tanto? O sea, ¿qué elementos jurídicos existen para que se atrevan a esto? Es que ahí el factor es estrictamente político, ¿no? Es político, Ellos ¿no? saben. Bueno, supongo que saben, porque si no saben es peor, ¿no? Si los jueces... Como el caso de Calderón y Exacto. García Luna. Si no sabes, Más o menos, si sabías muy mal, Pero pero si si no no sabías, sabías, hasta peor, peor. ¿no? Porque ellos tienen que saber, lo que hace la jueza es totalmente contrario a lo que dice la Constitución. Ahí, para empezar, lo que habría que hacer es cesarla. Digo, perdón, ya me estoy viendo muy autoritario. Pero cesarla, porque si ella sabe perfectamente que los jueces no tienen ninguna atribución sobre la presidenta de la República, en el caso remoto, cuando se tiene que juzgar a alguien que es titular del Ejecutivo, eso se hace por el Congreso de la Unión. El Poder Judicial no interviene para nada, y menos puede amenazarla de que él va a proceder si la presidenta tiene un fuero especial, ¿no? Porque solo puede ser juzgada de ese modo.
Y si eso no lo sabe la jueza, Híjole. ¿pero por qué lo hacen? Lo que tú decías, porque hay una consigna política, porque sienten afectados sus intereses que no son propietarios de los cargos. Entonces, que sí cambia su situación jurídica, pues sí, y así cambian muchas veces las situaciones jurídicas de muchas personas, ¿no? Porque alegan que dicen, es que teníamos una expectativa de vida y de desarrollo profesional. Pues cuando hay un recorte fuerte de personal en una empresa, ¿qué dice uno? Yo tenía una expectativa, sí, de estar aquí, pero pues ya no estoy. Y te dan, eso sí, hay que cumplir la ley, que te den tus prestaciones, ¿no? Punto. Pero Hace un par de semanas platicamos contigo y me acuerdo que la pregunta final fue que qué iban a hacer, qué iba a hacer el Poder Judicial y tú dijiste, pues yo creo que tiene que privar la razón, ¿no? Sí. La prudencia, y tienen que entender. Y pues parece que no están entendiendo, ni está privando la razón ni la prudencia. Sí, no ha privado para nada, aumenta la tensión. El mal ejemplo lo pone la propia Suprema Corte. Bueno, algunos ministros, estos 8 ministros, que han asumido una posición remisa, refractaria, contraria a algo que ellos saben que tienen que cumplir. La Suprema Corte es, en la teoría constitucional se dice un poder constituido, ¿no? Porque depende del poder constituyente, del que hace la Constitución. Y el que hace la Constitución puede ser el original, el de 1917, pero también el que la reforma a cada momento, lo que produce. Yo suelo usar la expresión de que lo que fabrican son, en términos figurados, por supuesto, normas constitucionales. Y si son normas constitucionales, van a la Constitución. Y si van a la Constitución, están elaboradas por un poder constituyente que lo constituyó. Los poderes constituidos están obligados a cumplir la Constitución. Puede no gustarles, seguramente por un prejuicio además, esto de que no pueden ser electos los jueces. La pregunta académica seria sería, ¿por qué no? ¿No? Es que porque es un trabajo muy técnico, no sé qué. Bueno, no es muy técnico también el trabajo de la Presidenta de la República, pues nada más imagínense todas las cosas que tiene que ver. Pero además va a haber una serie de controles para que se garantice que la gente que va a ser propuesta cumpla con esas características. Si la elección se hace sobre personas que previamente, por lo menos, bueno, tienen que tener un título de licenciado en Derecho, tienen que demostrar que han tenido ya una preparación en ese ambiente, van a presentar cartas de referencia, que también se han burlado de eso. Pero es importante saber qué piensan los que conocen a la persona que quiere ser juzgador, de su actividad, de su desarrollo profesional, de su probidad. No hay razón, pues, para descalificar de entrada el procedimiento, aunque la tradición diga lo contrario. Bueno, las tradiciones se rompen también muchas veces, ¿no? Aquí hay un tema que es importante y es cuando tú dices, ellos saben que está mal. Ellos saben. Ellos saben que está mal. Es decir, esto sí plantea un problema ético de fondo. Es decir, una cosa es que una gente diga una exactitud, una inexactitud, y otra cosa es que mienta deliberadamente. Una cosa es que tú te equivoques al plantear un asunto y otra cosa es que estés mintiendo deliberadamente. Esto, por ejemplo, en términos de medios, sí plantea un problema ético de fondo, ¿no? Claro. Quien miente de manera deliberada, ¿sí? Lo está haciendo con una intención específica, está defendiendo intereses, está teniendo una actitud éticamente reprobable. Quien dice una falsedad porque se equivoca o porque no tiene el dato, etcétera, etcétera, es decir, obviamente no tiene esa calidad, no está fallando éticamente, está cometiendo errores. Claro. Bueno, aquí el problema de fondo es que alguien en el Poder Judicial, un juez, una juez, esté emitiendo una demanda, ¿sí?, a sabiendas de que está mal. Perdón, habla muy mal de la ética que priva en ese Poder Judicial, siendo que el Poder Judicial tendría que ser un Poder Judicial cuya base central tendría que ser su autoridad moral. Claro. ¿Qué efectos a largo plazo tiene que los jueces, tanto la juez de Veracruz como los jueces que han interpuesto estas demandas, como los 8 ministros de la Suprema Corte, estén impulsando juicios que ellos saben que están mal?
Yo creo que a mediano y largo plazo eso le hace un enorme daño al propio Poder Judicial. Es perder la autoridad fundamental. Lo que tú dices, la fuerza de las resoluciones de los poderes judiciales, sí es verdad que está ligada incluso a la posibilidad de empleo de la fuerza pública para que se cumplan sus disposiciones, pero ese uso está vinculado a que el fallo tenga esa autoridad moral, porque los jueces no mandan directamente a las fuerzas coactivas, esas están en otros poderes que tienen que atenderlo siempre y cuando los juzgadores estén fallando de acuerdo a lo que dice la Constitución. De modo que esto le va a restar mucha credibilidad a largo plazo, porque evidentemente la reforma va a llevarse a efecto. Eso ahí está en la Constitución y tiene que hacerse. Y el desgaste que están sufriendo por enfrentarse políticamente a los otros poderes sin autoridad moral ni jurídica, porque no tienen ningún sustento. Unidas unas con Son otras, las dos, ¿no? están mezcladas. Ni tampoco con, digamos, con autoridad física o presencial, porque al final de cuentas lo tendrían que ejecutar a través de ejecutivos. Exacto. Lo tendrían que hacer poderes ejecutivos. Es decir, aquí hay es verdaderamente un callejón sin salida en el que se metieron. Sí, sí. Suponiendo sin conceder, como decimos, que hubiera la posibilidad de dictar una orden de aprehensión contra alguien que no cumplió alguna de las suspensiones de amparo, la puede dictar un juez. ¿Quién la ejecuta? La tiene que ejecutar la policía, Sí, ¿no? claro. Ya sea la policía ministerial. ¿Y esa depende de quién? Y esa depende de otras áreas, ¿no? Entonces, ese es otro contrasentido. Pero el fondo del asunto es una diferencia de carácter ideológico, político. Pero es un contrasentido, pero es también no entender cómo funciona el Estado. Claro. Ni entender cómo funciona la separación de poderes. Pero efectivamente el tema de fondo es lo que tú estás Claro, planteando. pero mira, lo que dices, creo que es algo que se puede desahogar antes. Entender cómo funciona la separación de poderes. Claro. Yo he escuchado a algunos que dicen, es que esto va a afectar la división de poderes. ¿La reforma va a afectar la división o la rebeldía del Poder Judicial es la que realmente está afectando la división de poderes? Porque entonces no se está aceptando primero lo que resuelve el Poder Constituyente, que está hasta arriba. Sí. Entonces, desafiar al máximo poder. Pero además, y ahí es donde entra la parte ideológica, llevamos muchos años, y yo sobre esto he escrito varias veces en artículos periodísticos y en mi libro de Teoría Constitucional, llevamos varios años, no solo en México, en muchas partes del mundo, que el Poder Judicial ha ido expandiendo su actividad, yéndose por encima del Poder Legislativo, del Poder Ejecutivo. Quieren definir políticas públicas que no les tocan, quieren intervenir en decisiones. Mira, un ejemplo, lo de los libros de texto gratuitos aquí en México. Cuando viene la petición de un amparo por una institución, por una organización, padres de familia que tienen su derecho y su ideología, pero si esta institución mete una demanda de amparo y el juez o la jueza, en ese caso era juez, decide con base en esa demanda suspender, incluso dijo la impresión y distribución de los libros, está actuando no solo contra la lógica de los derechos, sino contra lo que dice la ley. La ley dice que no se debe conceder una suspensión cuando se afecta el interés general. Y tú no puedes comparar el interés particularísimo de unos padres de familia, por muy respetables que sean, con el interés de millones de niños que tienen que recibir esos libros. Entonces, está determinando algo que no le corresponde a un juez. ¿Qué va a decir el juez? Fíjate, el Ejecutivo tiene la facultad constitucional de definir planes y programas de estudio. Esos planes y programas de estudio pueden no gustarle a alguien, ¿no? Oye, no me gusta ese programa. Bueno, pues la facultad la tiene el Ejecutivo. Y la manera de juzgar, de valorar si esos programas están bien traducidos a los libros o no, la tiene el Ejecutivo también, porque es lo que se plasma en los libros. Que eso a alguien no le guste, insisto, santo y bueno,
Pero si se mete el Poder Judicial a valorar los libros, en primera instancia está cometiendo un acto de censura. Si dice que no se editen, pues es censura previa, indiscutiblemente, prohibida expresamente por la Constitución. Dice, ninguna autoridad podrá establecer la censura previa. Y dos, ¿cómo va a juzgar? Le corresponde al juzgador decir, esta parte del programa aquí de física está bien reflejada, la gramática, lo pusieron bien. Esa no es su chamba. No. Y su chamba es resolver conflictos jurídicos de intereses enfrentados realmente, de intereses jurídicos, no políticos, porque ahí está el problema. El interés político de ese grupo tiene otra arena donde manifestarse. En la política, en la elección de diputados que defiendan esa ideología. Está bien, tienen el derecho a defender sus puntos de vista, pero no meterse por el Poder Judicial, meter por ahí, por la puerta trasera, lo que ya se resolvió democráticamente, que es ahora el caso. Ya se resolvió la reforma judicial. La reforma judicial fue producto de una campaña política expresa, intensa. La presidenta lo ha dicho varias veces, lo recordamos todos, ella, en cada mitin, venimos a pedirle los 3 votos para alcanzar la mayoría calificada para la reforma judicial. Más claro ni el agua. Los candidatos de distintos puestos tenían la instrucción de referirse a eso sistemáticamente. Ganaron. Y ganaron con una votación histórica. Con una votación histórica. Y si uno entiende bien, es otra cuestión de Estado, si uno entiende bien que cuando tú votas, no solo votas por la persona, votas por un programa. Exactamente. Exacto. Se supone que sabes por lo que estás votando. Y sí lo sabe la gente, la gente no es tonta. De modo que ese ganó, tiene el derecho de hacer la reforma. Como en su momento tuvieron el derecho de hacer la reforma energética, un grupo de legisladores que pensaban que eso era correcto, bueno, contrario a lo que ahora piensa el gobierno. En un momento ellos ganaron, tenían el derecho de hacerlo. Ahora ganaron los otros, tienen el mismo derecho de hacerlo. Es que eso se llama democracia, pero esta gente que tanto pregona, que defiende la democracia, le gusta cuando le conviene y no le gusta cuando no le conviene. ¿Sabes qué no nos conviene? Bueno, sí le conviene a alguna gente. Es un corte comercial. ¿Sí nos conviene? ¿Cómo no nos va a convenir? Sí nos conviene. Ustedes no le digan a nadie que lo contrario. Ahorita regresamos. Seguimos aquí en Chamuco TV, estamos platicando con Eduardo Andrade, Lalo Andrade, para los mayores de 50. Estamos en una situación delicada, porque estamos viendo que de los poderes de la Unión hay uno que está abiertamente en rebeldía y además de manera facciosa, defendiendo intereses de ellos. Muy particulares, de ellos. Incluso con base en amenazas. Vimos en la semana cómo amenazan con, bueno, estuvo el paro, ¿no? Que se levanta o no se levanta, algunos continúan, que amenazan con hacer acciones que sí son ya para boicotear el manejo pues, del Estado, del gobierno. ¿Hasta dónde pueden llegar? ¿Y qué puede pasar en esta situación? Yo creo que es inédita, ¿no? De que un poder del Estado esté en abierta rebeldía en contra de los otros dos. Es totalmente insólito, absurdo además, ¿no? Y bueno, en la raíz está esta diferencia ideológica, porque el concepto derechista, neoliberal, y lo uso de manera técnica, influyó muchísimo en la formación de los abogados durante muchos años. Cuando se encuentra en un proyecto distinto, un proyecto nacionalista, un proyecto que retoma aspectos de conducción por parte del Estado, que se quiere hacer a un lado por la teoría neoliberal de que el Estado prácticamente se dedique nada más a vigilar aquel esquema clásico del Estado policía, del Estado gendarme. No, el proyecto que está ahora en el gobierno es un proyecto diferente, es un proyecto que retoma una posición dominante
que a mí me parece justo que ejerce el Estado. Bueno, ahí hay un problema ideológico. Luego está el otro problema, de que al momento en que se trata de resolver esto por una vía que fue aprobada por la gente, se afectan intereses. Y entonces los intereses los colocan en una posición no solo defensiva, sino agresiva, ¿no? Esto de decir, vamos a tomar medidas en el sentido, bueno, de entrada el paro, pero luego amenazar que en las soluciones judiciales, como lo dijo alguna de las dirigentes, La vocera, su apellido, Aguayo. Patricia Aguayo. Patricia Aguayo. Sí. Es decir, vamos a usar las decisiones judiciales para lanzarlas en contra de los otros poderes, ya es totalmente inconcebible. Es un chantaje. Pero claro, si de por sí está mal, un paro que no tiene sustento jurídico, no tiene ningún derecho al paro, no existe. Es más, el paro es una palabra que no se refiere a cuestiones laborales, o solo para aspectos empresariales, bueno, no es para los trabajadores. Los trabajadores de base, pueden tener derecho a ejercer la huelga si se violan sistemática y gravemente sus condiciones generales de trabajo. Esa es la condición de un empleado. Pero un juez o un magistrado no son empleados, ni siquiera hay una relación de trabajo, porque la relación de trabajo implica que hay un patrón y un trabajador, y es una relación en donde el patrón dirige, el trabajador actúa bajo la dirección y dependencia del patrón. Aquí, bueno, un juez no tiene patrón, ni tiene una dirección o dependencia de nadie, aunque haya una escala jerárquica entre los tribunales. Un tribunal colegiado no va a tener entrada al principio de un asunto y decirle al juez esto fállalo así o así. Entonces, esto se suma, están usando muchas estrategias que a mi juicio desgastan la relación no solo entre los poderes, sino entre la sociedad y el poder. Yo escuché, y pongo un ejemplo que me parece muy interesante. En un evento hace unos días, una diputada, por cierto, era un evento para rendir homenaje a las sufragistas y era una cuestión solemne, no tendría por qué haber entrado ahí un tema de disputa política, pero bueno, en uso de su derecho, esta diputada lo metió y narraba la historia de una jueza de manera muy dramática. Lo han hecho también en los medios algunos comentaristas, diciendo, qué barbaridad, esta jueza trabajó mucho, estudió, tenía un solo pantalón que usaba todos los días, se esforzó, ascendió, llegó a pasar sus exámenes, demostró su capacidad, ahora es jueza y se destruye su vida de pronto. El drama, pues es una forma también de usar la propaganda. Pero si uno analiza, y se lo dijo el presidente del Senado, le dijo, oiga, si tiene tantas aptitudes y efectivamente ha demostrado esa capacidad, debe ganar la elección, porque no le están cesando, está cambiando su estatus de una posición que ya tenía y que puede preservar si pasa ahora por el nuevo modelo de designación, pero eso no es ni legal ni indebido, está previsto en la Constitución. Y la lógica es que una persona con esas cualidades, que además seguramente serán conocidas por el medio donde se mueve, podrá ganar una elección. Y si no la ganara, bueno, tendrá de todas maneras sus prestaciones que le corresponden. Pero si dramas queremos hacer, también se puede hacer del otro lado, ¿no? Hay 400... Perdón. Hay en promedio 400 audiencias por juzgado que no se han realizado, de personas que están buscando una pensión alimenticia, que están tratando de resolver un intestado, que buscan la guardia y custodia de los hijos, que puede estar en riesgo el perder su casa porque les están cobrando una hipoteca, en fin, miles de problemas humanos que son los que están en los expedientes. También se podría dramatizar esa situación. Fíjate, 400 asuntos por juez. Son como 800 los que están parados. 400 por 800 son 320,000 asuntos parados sin resolver. Eso está afectando a la gente y también puedes dramatizar. Es decir, esta persona lleva años peleando su pensión alimenticia y por fin ya llega el punto en que debería resolverse y resulta que el Poder Judicial está parado y no le atiende. Oye, otra cosa que es más dramática todavía es toda la gente que está en la cárcel y que no ha recibido siquiera sentencia. Exacto.
Son Exacto. decenas de miles Exacto, de personas. que hay gente que Y eso, está- pues sí, eso es otra categoría de drama, ¿eh? Exacto. No es nada más que la gente vea su carrera truncada, sino que le quitaron la Exacto. libertad y con mucha Sí. frecuencia, y hay que ver que con mucha frecuencia ha sido con juicios que no son correctos o amañados o lo que sea. ¿Cuánta gente no está en la cárcel sin tener que estar en la cárcel? Ese es drama. Tienes toda la razón, y si están detenidas las audiencias de personas cuya libertad está de por medio, porque si ya están detenidas, sujetas a prisión preventiva y no avanza su juicio, todo eso es una afectación que también tiene impactos muy duros sobre la población, y que tendríamos que entender que esa función del Estado no se puede detener, y si se detiene de la manera que se ha hecho, mira, yo voy a decir algo que entiendo que es delicado incluso, pero que tiene bases jurídicas totales. Esas acciones pueden, voy a decir así, pueden configurar delitos. Hoy. Y sí lo son, porque el hecho de que hay un delito que se llama coalición de servidores públicos, que es la unión de servidores coaligados para poner en peligro una función del Estado. Eso está en el Código Penal. Y hay otros delitos que tienen que ver con la recepción indebida de pagos, que uno dice, bueno, ¿cómo es posible? Están en un paro, pero están ganando dinero. Si fuera una huelga, que no lo es porque no tienen derecho, la primera condición de una huelga, ¿cuál es? Que el patrón deja de pagar. Claro. Por eso tienen que tener fondos los sindicatos. Y uno de los pleitos posteriores es negociar los salarios caídos. Claro. Pero el huelguista no está recibiendo dinero mientras está en huelga. Hay un ejercicio indebido del servicio público. Hay faltas administrativas que están tipificadas en la ley de responsabilidades administrativas. Entonces, pues ellos deben saber eso también. Y sin embargo recurren a algunas argumentaciones tan absurdas como decir que van a ir. Es más, pidieron una audiencia en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que no tiene ninguna facultad para conocer de esta situación, y menos pretender decirle al Estado mexicano cómo va a organizar uno de sus poderes, ¿no? Pero esto está corriendo entre ministros de la Suprema Corte, ¿no? El ministro González Alcántara, con pues, mis respetos, señor ministro, es mi amigo, bueno, éramos compañeros. Antes de esta declaración. Antes de esta declaración, compañeros profesores de la Facultad de Derecho, donde él es un profesor reconocido. ¿Cómo pudo, a sabiendas primero de que cuando un grupo de trabajadores, magistrados y jueces, presentaron una consulta, que no existe ese procedimiento ante la Suprema Corte, y le plantean en principio que revise una iniciativa, cuando todavía era iniciativa de reforma? No tiene ninguna... Es querer invadir la facultad del legislativo. Voy a decir a ver si tu iniciativa está correcta o no, la que presentó el presidente. Y después todavía les dice este ministro que le turnan el asunto indebidamente, porque de entrada la presidencia de la Corte debió haber dicho: esto es notoriamente improcedente, ni tienen legitimación estos señores para pedirlo, ni existe ese procedimiento de control, porque eso o es amparo, o es controversia constitucional, o es acción de inconstitucionalidad. No existe pues el procedimiento de decir: vengo a presentar una controversia, le llamaron, cuando esa figura en la ley solo está señalada para cuando hay un conflicto de decisión entre los propios integrantes del Poder Judicial, no entre el Poder Judicial y los otros poderes. Bueno, luego ponen mal la fracción en la que sustentaban su acción, según ellos, y el ministro dice: ah, no, esa no es, pero hay otra, ¿eh? Aquí les voy a ayudar con esta otra. Ese no es el trabajo. Y después de que les ayuda esa otra, tampoco tiene razón de ser, porque se refiere solo a esas diferencias internas. Wow. Y con esa base, él dice que sí se puede deliberar acerca de si la Corte puede o no echar abajo una reforma constitucional. El solo hecho de decir que eso sea susceptible de discutirse ya está mal. Claro. Entonces, y lo que tú dices, no es que no sepa. Claro. O traen teorías
que no tienen sustento tampoco. Bueno, algunos dicen son teorías, bueno, sí son teorías, pero las teorías no nos obligan. Sí, claro. El hecho de que alguien diga que puede haber un control de convencionalidad, como si algún tratado estuviera por encima de la Constitución, que no lo está. Del propio artículo primero lo dice. El artículo primero de la Constitución dice que sí, en los Estados Unidos mexicanos, todas las personas gozarán de los derechos humanos y las garantías que los protegen, que están reconocidos en la Constitución y en los tratados. Sí, pero hay un artículo, el 133, que dice que los tratados están abajo. Tienen que estar de acuerdo con la Constitución. Claro. Y otra vez, suponiendo sin conceder que no estoy de acuerdo, hay autores que dicen, es que con eso de que están mencionados al mismo nivel, aunque el 133 diga otra cosa, lo cual ya introduce un esquema de conflicto. Pero vamos a admitir por un instante que tuvieran igualdad en razón de los derechos. Eso no implica superioridad. No implica superioridad, no puedes decir, entonces ahora están arriba. ¿De dónde vas a sacar esa conclusión? Ni haciendo la concesión de que pudieran estar al mismo nivel, que no lo están. Y pretender usar esa teoría para echar abajo la Constitución por un poder que la tiene que cumplir, pues nos está colocando en esta situación. ¿No? La presidenta ya dijo, evidentemente, que no va a bajar del Diario Oficial de la Federación la publicación de la reforma, y que va a demandar a la juez ante el Consejo de la Judicatura. Claro. Y además dijo, ya sabemos cómo se las gasta el Consejo de la Judicatura, pero es lo que se tiene que hacer. Claro. Para que no haya impunidad, presentar un precedente. Tiene toda la razón. ¿Qué va a hacer el Consejo de la Judicatura? ¿Qué crees tú que va a resolver? El Consejo de la Judicatura aparentemente empezó a variar su posición al decir que ya tienen que regresar a trabajar, lo cual debió haber hecho desde el principio. Dice la Constitución que es el órgano encargado de la administración, vigilancia y disciplina del Poder Judicial. Y ordenó, y lo que ha hecho es... ordenó entregar los cargos a elección que se estaban negando a hacerlo. Al principio se negaban, ¿no? Pero lo que se ha promovido es la indisciplina. Una función que tiene, bueno, finalmente entregaron la información, porque sabían que, además de todas maneras, con información pública, ya lo había dicho la presidenta y en el Senado se dijo, si no nos dan esa información, nosotros tenemos medios de información pública existente para saber cuáles son las plazas. Bueno, lo entregaron. Ya hubo la decisión de que regresen a trabajar. El punto ahí también es que hay contradicciones en la manera como se ha resuelto, porque si le dicen, como les dijeron a los jueces, que ellos son responsables de que regresen los trabajadores, la verdad es que tampoco el juez, ¿cómo lo responsabilizas de que el trabajador vaya? Pues ni modo que les vaya a poner ahí un arma, ¿no? Ese es otro problema, el de los trabajadores, que por cierto, dijo también la presidenta con toda razón, los trabajadores no están afectados para nada. Los trabajadores de base seguirán haciendo su tarea, quien haga el trabajo mecanográfico o de clasificación de expedientes, ese trabajo lo van a seguir haciendo, cualquiera que sea el método de elección de los juzgadores, no tiene que ver una cosa con otra. Y sus derechos, dice la propia Constitución, están totalmente asegurados. No tienen problema los trabajadores. Yo espero, a ver, ojalá, y a veces lo mismo dije hace 2 semanas, pero que hay estas señales del Consejo de la Judicatura que parece empezar a rectificar. Lo que dijo la presidenta también es totalmente cierto. La jueza actuó fuera de la Constitución y de la ley. Cuando un juzgador hace eso, el Consejo de la Judicatura está para imponer disciplina. Y hay un procedimiento que es la queja. Incluso los litigantes lo usan mucho, es decir, vengo a quejarme porque este juez no debió admitir tal demanda, o, en fin. Y el Consejo de la Judicatura debe verificar esas quejas y determinar si hay razón para sancionar, que aquí la hay de entrada, sabiendo lo que hizo. Ojalá lo haga. Ahora, lo que dijo la presidenta también es cierto, y no es por estar alabando a la presidenta, pero es que fue jurídicamente. ¿Qué se puede esperar de un Consejo de la Judicatura que está actuando sistemáticamente y abiertamente en contra de la reforma? Que cualquier acción ante él será fallada con parcialidad.
Por eso tampoco pueden tener valor las suspensiones emitidas por los jueces de amparo, porque esas suspensiones están basadas en el desafío a los otros poderes. Si ya hay un prejuicio de que esa reforma no debe pasar según ellos, cualquier cosa que intente hacerla caminar les va a parecer susceptibles de suspenderla. No hay, Claro. Y la imparcialidad es una característica central de la función judicial. Entonces no solamente son juez y parte, son poder judicial y parte. Exacto, el poder Ahí hay judicial un problema. parte. Es todavía más serio, ¿no? Y hablando de partir, hay que partir el programa en 3 y vamos a el último corte comercial, corte de estación, y ahorita regresamos. Y seguimos aquí en Chamuco TV, en el Averno, platicando ni más ni menos que con el experto abogado licenciado Eduardo Andrade. Una pregunta, efectivamente yo sí veo que muchas de las cosas que hacen jueces y que hacen incluso 8 magistrados de la Suprema Corte no tienen mucho sustento jurídico, no tienen mucho sustento legal. Pero una de las pocas cosas que sí explican su actuación es una estrategia que se echó a andar en 2001, es decir, quien la planteó primero fue un señor que se llama Charles Dunlap, un alto oficial de la Fuerza Aérea del Ejército Norteamericano, que habló de guerra judicial, de lawfare, una mezcla de ley y law y warfare, es decir, es guerra judicial. Y esta estrategia de guerra judicial se ha utilizado en toda América Latina para echar abajo a gobiernos del siglo progresista. Lo que pareciera ser, lo único que le da sentido y coherencia a todas estas acciones de una gran cantidad de jueces y magistrados, etcétera, no es la lógica jurídica interna de los procesos, sino una actuación de guerra judicial. Estamos ante una guerra judicial que está intentando hacer malamente, sin muchas posibilidades, pero que sí está intentando hacer un golpe de Estado. Yo creo que es una manifestación efectivamente de este fenómeno que se bautizó con el nombre, creo que es adecuado, el lawfare, es usar la ley y la justicia para hacer la guerra, o sea, para ir en contra. Si no es la guerra armada... Utilizar el aparato mediático, el aparato jurídico, perdón. Y mediático también. Apoyado con el paso. Sí. Pero sobre todo el aparato jurídico, el lawfare es el aparato jurídico con una finalidad política precisa. Así es. Y política dedicada o dirigida a la afectación de la actividad de los gobiernos, que son los gobiernos progresistas, efectivamente. No se ha dirigido nunca contra un gobierno de derecha, que yo sepa, este tipo de acción. Y al verlo aquí en México, sí cabe teóricamente decir que es un caso de lawfare y que técnicamente, insisto, yo escribí un día también con cuidados porque dije, técnicamente sí tiene características de golpe de Estado. Políticamente entiendo que un poder como el de la presidenta de la República debe cuidar mucho de qué tan oportuno es hablar de ciertas cosas, y eso es lo político, y lo político hay que respetarlo, tiene su propio ámbito. Pero en lo jurídico sí cabría decir, tienen las características de una acción intempestiva, no tiene que ser necesariamente el golpe de Estado violento mediante armas, tiene que ser una acción súbita, contraria a los poderes del Estado, proveniente del propio Estado, desde dentro. Entonces uno ve esas definiciones técnicas en los libros y dice, pues eso sí no es un golpe de Estado, un intento, porque sería un intento. Si no es un intento de golpe de Estado, ¿cómo se parece? ¡Qué bárbaro! Entonces sí... Hace como golpe, camina como golpe. Sí, como yo le puse en algún artículo, dije, aguado, pero golpe al fin. Porque ¿No son más palos de ciego que golpe aguado? Mira, a mí me pareció buena, insisto, Sí, no solo el por golpe aguado, provenir está de bien. la presidencia, sino por el ingenio de salir. Pero es efectivamente me hiciste pensar una cosa. Sí es una expresión de lawfare,
Pero lo que no parece es que sea una expresión articulada bien. O sea, Ok. no, es lo que da la impresión, por lo que dijiste ahorita, palos de ciego. Sí, uno no observa más que una reacción como, sí, intempestiva, con violencia. Bueno, tan hubo violencia que se metieron por la fuerza al Senado de la Sí. República. Sí. También hasta esa parte, sí, ahí se fraguó contra un poder del Estado. Que con los una medios como que institución minorizaron. en los medios desapareció. Sí. Cuando se tocó, cuando el asunto de la violencia en el Capitolio de los Estados Unidos, uno lo veía una y otra vez. ¿Lo han vuelto ustedes a ver lo que pasó en el Senado? No. Yo estaba ahí. Era una turba violentísima, rompiendo puertas. En la parte donde yo me encontraba en las galerías, rompieron una puerta de cristal, bueno, vidrio. Y rompieron las puertas de madera de la entrada del recinto. Eso, pues sí, ya está justo en la acción violenta en contra de un poder del Estado por miembros de otro poder. Y pues cómo va a evolucionar esto, lo que sí creo es que lo que tú señalabas es que sí constituye una forma de este tipo de acción con esa variante de decir parecería que no fuera dirigido de una manera totalmente sistemática o planeada, pero de que tiene las características del lawfare, lo tiene. Y la diferencia, que bueno que se da así, es que, por ejemplo, en Brasil, el caso de Dilma Rousseff, Sí, claro. el caso, hubo otro, creo que es el de Honduras, El de también, Correa. el de, sí, en Correa, Ecuador, Ecuador, sí. en Ecuador, en los Fernández en Argentina, o sea, es toda una estrategia que tenía la intención de destruir la credibilidad política, la potencialidad de avance. Con Lula no lo lograron porque se recuperó, Pero lo metieron a la pero cárcel. lo metieron a la cárcel. Bueno, y tienes el caso de Pedro Castillo, el Y caso de Mel Pedro Zelaya en Castillo, Honduras. Zelaya, es decir, exacto. todo. Es evidente que existe ese procedimiento diseñado desde centros de poder contrarios a los gobiernos de izquierda. Desde Washington, perdón. Aquí, desde Washington, clarísimo. Ahora, aquí, yo diría, afortunadamente, la solidez del triunfo reciente, Sí, claro. cuando hay tantos millones de votos y la fuerza de una presidencia distinta en esa capacidad, ¿no? De capacidad política, de presencia internacional, de intereses también mexicanos que tienen vínculos Claro. con los estadounidenses, pues como que aquí tienen que medirle muy bien a eso y parecería que ni siquiera están detrás. Yo no diría que en este caso la fuerza de los Estados Unidos, para decirlo con toda claridad, esté detrás. No. Porque Más bien parece una cosa muy reactiva, ¿no? Exacto, Parece una exacto. reacción muy visceral y muy Exacto. para defender intereses, etcétera. Pero, perdón, yo tampoco estoy diciendo que esté detrás de ahí Estados Unidos, Sí. de esto Estados Unidos, pero sí es, digamos, una estrategia de estos tiempos. Sí. Totalmente. Y está más que desarticulado, está mal articulado. Sí, Porque, exacto. por la torpeza Eso propia parece. de estos personajes. Y efectivamente uno de los elementos que han apoyado estos golpes judiciales es el poder mediático. Claro. Y hemos visto cómo ha estado actuando. Y lo vimos recientemente, hace una semana, con la famosa tómbola. Cómo empezaron a manipular, diciendo que lo que se estaba decidiendo por medio de una tómbola eran a los jueces. nombramientos de Los jueces. ministros. O sea, Sí. yo vi notas, pues, encabezados que decían los jueces están decidiendo por medio de una tómbola. ¿Tú cómo has visto este ataque, pues, del parte del poder mediático? Es que era falsear totalmente las cosas. Lo que tú dices, daba la impresión de que se iba a sacar una bolita y decía, esta persona que quién Va a sabe ser quién el es, próximo ministro. va a ser juez. Bueno, evidentemente no. Oye, Es que así lo manejaron. Sí, Es lo la repite. caricatura que ellos quisieran. Sí. Es la narrativa que tienen que armar pero que termina siendo una caricatura de la realidad. Y no tengo nada contra las caricaturas. Algunas. Al Sí, contrario. yo contra algunas, sí. Contra Contra algunas, sí. al Sobre todo contrario. mías. No, fíjate que ha habido algunas Hay muy peores. buenas. Fíjate que sí, esto, ¿cómo ponerlo en términos?
no solo caricaturesco, digo, dicho en el buen sentido, Sí, claro. o ridículo, sino realmente insidioso, es la palabra que estoy buscando, porque la insidia, De mala decirle a fe. la gente de mala fe. Otra vez, regresamos a eso. Saben que está mal lo que están diciendo y lo dicen. Y lo dicen. Están diciendo una mentira a sabiendas de que saben que están diciendo una mentira. Así es. Como los jueces que actúan y, en fin. Con un Porque lo de la objetivo, tómbola claro. era la solución más lógica e imparcial. ¿Para qué sirvió? Era para cumplir lo que dice la Constitución. La mitad de los cargos, de los puestos, no dirigido a personas, se renovará en la elección de 2025 y el resto en 2027. ¿Cómo resuelvo? ¿Cuál mitad? Que un grupo de personas así, o se pone a ver este fulanito, no, este sí, me cae bien, este es una persona que hay que mantener, manténlo. No, la única lógica era decir, vamos al azar. La insaculación es un método jurídicamente aceptable, empleado, bueno, desde Grecia clásica se usaba el sorteo. Aquí en México, para resolver en última instancia quiénes pueden ser consejeros del INE, se usa, si no se ha logrado un acuerdo en las cámaras, la insaculación, y es la Suprema Corte de Justicia la que hace la insaculación, el sorteo. De modo que Ahí sí vale. es muy injusto decir, ahí sí vale, ¿no? Ajá. Y entonces aquí tenía ese objetivo, que es la manera más imparcial de decidir. Sí. Qué mitad va en un momento y qué mitad va en otro, pero no si concretamente se quería afectar a una persona o si iba a salir de la tómbola nombrado alguien juez, aunque fuera una persona. Todos los trabajos valen, pero una persona que no tuviera preparación técnica. Y fíjate, yo les digo a algunos colegas míos, pero ya no es fácil discutir con ellos porque están cerrados. Yo les digo, a ver, vamos a un extremo de análisis de dónde también se aplica la insaculación. Y ahí sí de la insaculación sale cualquiera para juzgar. ¿Cuál es? El jurado popular en los Estados Unidos. Claro. Porque es aleatorio. Ahí están los que están, los ciudadanos que forman parte del censo, del catálogo de ciudadanos, aleatoriamente, sean lo que sean. Pueden ser trabajadores. Y ahí no dice, no tiene la preparación. Exacto. Exactamente. Y entonces, aleatoriamente, sin que tengan que cumplir ningún requisito técnico, alguno de casualidad será abogado, pero otro será ingeniero, otro será trabajador, otro será chofer, otra será enfermera. Insisto, todos los trabajos son dignos, pero además ahí, pues cualquiera que sea la preparación, lo que ellos hacen es juzgar, porque juzgan. Y ni siquiera tienen que motivar, ellos simplemente dicen al final, ¿es culpable o no culpable? Y se deposita en personas tomadas totalmente al azar por una razón que tiene que ver también con la democracia. Ese es un proceso democrático, indudablemente, que coloca en manos de esas personas una decisión de la más alta importancia jurídica, porque el efecto que va a tener es que alguien pueda estar en la cárcel toda la vida o no, digo, ya en el extremo. 12 hombres en Pugna, me acordé de la película. Sí, cómo no. Buenísima película. El otro día el licenciado Andrade nos hizo una confesión, A ver. que él fue maestro de Norma Piña. Uy. Ta, 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 ta. Sí, fue mi Y dice que alumna. tuvo buenas calificaciones. Sí, salió bien, pero... ¿Y ahorita cómo la pero salió. La vida es una tómbola. Perdón. Mira, bueno, mi mayor respeto, y ella lo sabe, Norma, pero yo me siento muy mal porque la materia que llevó conmigo es ciencia política. Ok. Y la parte política de su actividad ha fallado, además de la jurídica, porque ha tomado decisiones jurídicas impropias por razones ideológicas. Y eso implica también que no supo manejar la función política en el mejor sentido, quien tiene la responsabilidad de conducir un poder del Estado, como es la Suprema Corte. Tú no puedes jugar a la política y a los enfrentamientos con ese puesto. Tienes que tener un concepto de la política del país, de cómo se conduce el país, de cómo se relaciona con los demás poderes, que tú eres un poder más. Cuando ella insiste tanto en la independencia del Poder Judicial, yo insisto en la independencia de los otros poderes.
Sí, él tiene su independencia, hay que respetarla al Poder Judicial, pero el Poder Judicial no puede invadir la independencia de los otros poderes y pretender que los otros hagan lo que quiera la Suprema Corte. Y ejemplos hay muchísimos, ponía yo el de los libros, pero hay otro que es evidente, creo que lo comentábamos. Cuando el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación le ordena al Congreso de la Unión cómo integrar la comisión permanente y le dice, tienes que meter una persona de un diputado de tal partido y lo metes a fuerza. Bueno, pero yo, ¿por qué voy a...? El Congreso tendría razón de decir, este es un órgano directo de autoridad cuando las cámaras están en receso, quien ejerce funciones de ese poder es la comisión permanente. ¿Y cómo va un tribunal electoral que es para elecciones invadir un terreno tan gravemente como el de decidir un órgano del Congreso? Y así, te digo, ahora esto está pasando en el mundo entero, pasa en España, hay quejas de los poderes judiciales españoles, del Poder Judicial Español, en Estados Unidos ya la administración pública también, y es un muy mal ejemplo por la situación actual de Israel, pero lo voy a poner porque ahí se dio también esta circunstancia, el choque entre Netanyahu, que no es ninguna personalidad digna de defensa, pero entre el gobierno de Israel y la Corte de Israel. Entonces es un fenómeno que debe ser revertido. Desde mi punto de vista, eso hay que revertirlo. Los jueces deben dejar de ser unos activistas. Se habla de activismo judicial formalmente. No son activistas, son resolutores de conflictos. Aquí hay un tema que creo que es histórico y de largo plazo, y es que al final de cuentas el primer país en el que se establece la división de poderes es Estados Unidos. Y ahí se concibe al Poder Judicial como un poder contramayoritario, como un poder que está en contra, que va a defender los intereses de esa minoría que en principio hace avanzar a la sociedad, a la economía. Y ellos estaban pensando precisamente en defender los intereses de los padres fundadores de la patria, que todos eran dueños de esclavos, dueños de haciendas, etc. ¿No será que esta idea del poder contramayoritario se ha exacerbado en nuestros tiempos? ¿No será que realmente esta defensa de esas minorías ya llegó a su límite? Sí, y no solo eso. Tienes toda la razón. Cuando diseñan la Constitución de los Estados Unidos, la diseñan para preservar un poder oligárquico. Así de claro. Ellos dijeron, no, y es lo que estamos viendo. Por eso no hay elección directa del presidente. Todavía hoy no la hay en los Estados Unidos. Claro. Por eso los controles aplicados respecto del federalismo. Por eso la capacidad de la Suprema Corte de tomar medidas que evitaran la democracia. Los padres fundadores de Estados Unidos le tenían miedo a la democracia. Pensaban, eso es el populacho, no hay que dejar en sus manos las cosas importantes. O la Reserva Federal que haga la moneda de manera autónoma. Esa era la visión de ellos. Que en el fondo era antidemocrática. No solo, básicamente. Ahora, ante esta idea de que sea contrademocrática, ahora, esto lo que tú dices, trasladado al propósito contramayoritario, es todavía más grave en un Estado constitucional como el nuestro, porque parte de la base que el Poder Judicial tendría que estar necesariamente contra la mayoría política, y no cuando lo que el Poder Judicial debe resolver es si está o no de acuerdo un acto con la Constitución, claro. No si una minoría fue derrotada o no en la Cámara. Y no puedes estar contra la mayoría cuando las decisiones de la Corte son mayoritarias, pues las toma una mayoría de los ministros, ¿no? Pues fantástico. Sí, vamos a ver qué pasa, porque el Poder Judicial lo que está haciendo es que está actuando como oposición y se está enfrentando no solo a los otros dos poderes, sino a la mayoría del pueblo de México. Como si fuera un partido político. Sí, además lo hace, perdón por lo que voy a decir, sin tener la autoridad moral necesaria, que necesitaría tener como poder. Sí, y ahora, como Poder Judicial, yo diría, no tendría nunca una autoridad moral política. Así es. Porque tiene que estar en aplicación de la Constitución, nada más. ¿No? Y la Constitución no puede ser anticonstitucional. Y no puede, pues claro que no. Pues no. Ahora sí que, como muchas dijo Raté, gracias. ¿con qué derecho? ¿Con qué derecho? ¿Con qué derecho? ¿Qué derecho? Muchas gracias. Muchas gracias.
Al contrario, gracias a ustedes. Muy, muy De verdad, interesante les la agradezco mucho. Me acordé de la expresión que usé el otro día, que se usaba en el siglo XIX. ¿Quién les dio tan grande pico? Sí. Señoras y señores, otro programón para compartir, comentar, colaborar colaborar y coleccionar. Cuídense mucho, nos vemos a la próxima, ya lo saben. Adiós. Ay, chamuco para por siempre. acá. Bye bye. ¿Sabes? Es Merolico, Merolico. ¿Quién te dio tan grande pico? Ah, exactamente.